Bienvenidos a nuestro podcast, donde hoy abordaremos un tema de gran relevancia y urgencia, la pobreza en Ecuador y América Latina. La pobreza no solo es una cuestión económica, es un fenómeno multidimensional que afecta a millones de personas en nuestra región, limitando su acceso a oportunidades básicas como la educación, la salud y una vida digna. En este episodio exploraremos las diversas formas de pobreza que enfrentamos, las causas que la perpetúan y sus consecuencias en la vida de las personas. Además, contaremos con la participación de un panelista experto en el tema, quien nos brindará una visión profunda sobre las políticas públicas que se están implementando para combatir la pobreza y las lecciones que podemos aprender de experiencias, tanto locales como internacionales. Acompañemos en este análisis que busca no solo informar, sino también generar conciencia sobre la importancia cómo abordar la pobreza en nuestra sociedad. Comencemos. Así es, compañera Carla. Vamos a dar inicio a este podcast en donde vamos a tocar este tema de gran relevancia para todos los ciudadanos, tanto en América Latina como en Ecuador. Vamos a dar paso a nuestra compañera Lady, que se va a encargar de hacer las preguntas a nuestro invitado de honor. Continuando con las preguntas del podcast, tenemos a nuestro invitado, quien se presentará brevemente y a su vez nos compartirá su experiencia en el tema que hemos seleccionado, en este caso que es la pobreza. Días, estimados oyentes de este podcast, ¿verdad? Mi nombre es José Salazar, soy abogado. Ya cuento con 22 años de experiencia. Dentro de todos estos años, es evidente que ya se me han presentado varios casos donde las situaciones económicas de uno o varios individuos sí se ven perjudicados por el bajo nivel social al que pertenecen. En ocasiones ya no quieren seguir con sus demandas por este mismo motivo. Suelen pensar que necesitan una gran cantidad de dinero, pero no es así. En ocasiones se les explica, se les puede asignar un abogado, pero a veces por la falta de información prefieren abandonar sus peticiones. A continuación, la siguiente pregunta es: ¿cómo definiría usted la pobreza en el contexto de Ecuador y América Latina? Bueno, la pobreza en esta región, a mi parecer, podría definirla como una privación de recursos y derechos básicos mismos que son indispensables para llevar una vida digna. Es decir, debido a esta problemática, muchas personas no tienen acceso a una alimentación nutritiva, a una educación y menos a los servicios de salud. Tiene razón, la pobreza lamentablemente limita mucho a la educación y a la alimentación también. La siguiente pregunta que le tenemos es: ¿cuáles son las principales formas de pobreza que usted ha observado en la región? Lamentablemente, si se llega a observar situaciones de pobreza extrema, donde las personas viven con menos de $1 al día
y pobreza multidimensional que abarca la falta de acceso a servicios básicos y oportunidades. Sí, es cierto que pues algunos, por no decir una gran cantidad de ecuatorianos en nuestro caso, están al límite con el dinero, bastante alcanzados, y por eso también no pueden cumplir sus necesidades básicas, que es la alimentación y la educación a sus hijos. Otra pregunta que tenemos es: ¿cuáles considera que son las causas estructurales más relevantes de la pobreza en Ecuador? A mi parecer, las causas incluyen la desigualdad económica, la falta de acceso a la educación de calidad y el desempleo, además de factores históricos y políticos que perpetúan la pobreza. La próxima pregunta es: ¿cómo afecta la situación económica actual a los niveles de pobreza en la región? La actual crisis económica ha llevado a un aumento del desempleo y la informalidad laboral, lo que sin duda empeora la situación de muchas familias y eleva los índices de pobreza inmediatamente. Claro, como dice usted, Ecuador está atravesando una crisis económica que impide que los ecuatorianos tengan un empleo adecuado que les facilite llevar el dinero que necesitan sus hogares, que también no les facilita satisfacer sus necesidades, ¿no? Y a su vez se incrementa la tasa de desempleo y de la pobreza también. Como siguiente pregunta tenemos los efectos que tiene la pobreza en la educación y la salud de las personas. ¿Cuáles cree usted que son los principales? La pobreza limita el acceso a una educación de calidad, lo que hace que el ciclo de la pobreza se repita una y otra vez. También se asocia esta problemática con una gran cantidad de problemas de salud, como la desnutrición y enfermedades que no pueden ser tratadas por la falta de recursos y acceso a los servicios médicos. Sí, a veces tristemente los más afectados suelen ser los niños, ¿no? Porque ellos al no tener educación pues se limitan también, no socializan, llegan a no poder cumplir sus sueños, y las enfermedades que llegan a sufrir son bastante trágicas, ¿no? La próxima pregunta que tenemos en este podcast es: ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo que usted ha observado en comunidades que han sido afectadas por la pobreza? Comunidades afectadas por la pobreza enfrentan un ciclo de desventaja, con menos oportunidades de empleo, mayores tasas de violencia y una salud precaria, lo que perpetúa la pobreza intergeneracional. Claro, es en estas comunidades donde se ve más el incremento de la violencia, más casos de delincuencia. Es por la falta de recursos que a veces las personas se llegan a involucrar en esas situaciones que al fin del día les traen más problemas, más
inconvenientes que le afectan a la reputación, y en caso de que lleguen a buscar un trabajo más estable y formal, les pueden ver los registros que lleguen a tener, y más les hacen problemas si no les dan el trabajo y sigue incrementándose la pobreza. La próxima pregunta que se le va a realizar es: ¿qué políticas públicas se están implementando en Ecuador para combatir la pobreza? A ver, en nuestro país se han implementado programas de transferencia de ingresos, iniciativas de microcréditos y proyectos de desarrollo comunitario, aunque la efectividad tenemos que decir que varía. Claro que va a variar porque no siempre será el mismo caso, ¿verdad? La próxima pregunta es: en su opinión, ¿qué tan efectivas han sido estas políticas hasta ahora? Desde mi punto de vista, algunas políticas han tenido éxito, es decir, un impacto positivo, pero muchas otras carecen de sostenibilidad y coordinación. Es fundamental un enfoque integral que aborde las causas estructurales. Claro, ahí tendrían que reformarse y elaborarse nuevamente algunas leyes, ¿no? Para que sean aplicadas de manera correcta, y a quien de veras tendría que estar pagando alguna condena o aclarar las cosas, ¿verdad? Que realmente se haga justicia en los casos que sean más requeridos. Bien, ahora la próxima pregunta es: desde su perspectiva, ¿qué lecciones se pueden aprender de las experiencias de otros países en la lucha contra la pobreza? La importancia de la inclusión social, la participación comunitaria y la inversión en educación, además de la salud, son pilares para reducir la pobreza de manera sostenible. Sí, totalmente de acuerdo. La educación es un pilar que ayuda a muchas personas a salir adelante, ¿no? A conseguir una carrera y hacer un trabajo digno y formal que le traiga estabilidad a su familia y que cambie totalmente su vida. Eso es bastante importante en cualquier país. La siguiente pregunta es: ¿cuál es su visión sobre el futuro de la pobreza en Ecuador y América Latina? Y además, ¿de qué cambios son necesarios? Es crucial que los gobiernos implementen políticas más efectivas y sostenibles. Además, que se fomente la colaboración entre el sector público y privado para abordar las desigualdades. Solo de esta manera se podría ir reduciendo las situaciones de pobreza, porque si no, claramente no llegamos a obtener ningún cambio. Es verdad, al unirse el sector público con el sector privado, creo que sí existirían más oportunidades y más opciones que ayuden a combatir esta situación, ¿no? Y la última pregunta es: ¿qué mensaje le gustaría dejar a nuestros oyentes sobre la pobreza y su importancia en la sociedad?
pobreza es un problema que nos afecta a todos. Como un pequeño mensaje para los oyentes, quiero decir que es vital que trabajemos juntos para crear un entorno más equitativo y solidario, donde todos tengan la oportunidad de prosperar. Siempre que tengamos la oportunidad, brindar esa mano amiga, eso es todo. Muchas gracias por su intervención también, y se le agradece que el día de hoy nos haya ayudado con este podcast. Así es, compañera Lady, muchas gracias por esta presentación que acabamos de tener con el señor abogado José Salazar. Vamos a dar finalización a nuestro podcast con una pequeña conclusión que estará a cargo de la compañera Alejandra Zambrano y nos las dará a continuación para poderle dar fin a nuestro podcast. Así concluimos nuestro episodio sobre la pobreza en Ecuador y América Latina. Hemos visto cómo este problema afecta a millones de personas, limitando su acceso a oportunidades básicas y perpetuando la desigualdad. Agradecemos a nuestros panelistas por su valiosa aportación sobre las políticas públicas y las lecciones aprendidas. Es claro que aún se están haciendo esfuerzos, aún queda mucho por hacer para enfrentar estos desafíos. La pobreza es un asunto que nos concierne a todos y es fundamental que trabajemos juntos para construir un futuro más equitativo. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio. Así es, compañera Alejandra, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en este podcast y a quienes nos pudieron escuchar. Hasta un nuevo episodio.